mayor parte de la historia europea, Irlanda fue el confín del mundo. Una tierra verde y remota que se asomaba al abismo. El gran océano que se extendía hasta la eternidad. Y frente a las costas norte y oeste de Irlanda estaban los lugares más extremos de todos. Islas salvajes buscadas por un puñado de humanos en busca de Dios y refugio por criaturas salvajes en busca de cobijo y alimento. A través de las tormentas del invierno y la bruma del verano, estas rocas aisladas son ahora santuarios vitales para innumerables animales salvajes que deben conquistar 4 estaciones atlánticas para sobrevivir. Este es un año en la vida de las Islas Salvajes de Irlanda. Las Islas Salvajes de Irlanda. El invierno ha llegado al oeste de Irlanda. Estamos a mediados de octubre, y aunque en esta parte del mundo no son raros los mares revueltos, esto es otra cosa, la cola de un huracán. Nacida en el Caribe, esta tormenta ha cruzado 6.000 kilómetros de mar abierto. Y los primeros obstáculos que encuentra son las islas de la costa oeste de Irlanda. Pocas criaturas pueden hacer frente a un huracán, pero hay excepciones a toda regla. Al extremo suroeste de Irlanda, las Blasket fueron durante milenios las islas habitadas más occidentales de Europa. Inishbikkelom era la más occidental de todas. Una sola familia sobrevivió aquí hasta que abandonaron la isla a principios del siglo XX. El invierno era demasiado duro en esta solitaria roca del Atlántico. Pero en los últimos años, una tribu totalmente nueva se ha instalado en Inishbikkelom. La llamada del ciervo rojo resuena en Irlanda desde la Edad de Piedra, hace 5.000 años. Estos son algunos de los últimos supervivientes de esa línea de sangre original. Acosados durante siglos hasta el borde de la extinción en Irlanda. Todos en un parque nacional del continente. Se decidió llevar a algunos de estos preciosos animales a Inishbikkelom, listos para repoblar el continente si alguna vez ocurría algo con los ciervos rojos autóctonos de allí. 13 animales fueron traídos aquí en la década de 1980. Desde entonces, han prosperado en su nueva isla. Estamos a mediados de noviembre y los ciervos están en plena forma. Porque es el celo.
la época del año que separa a los hombres de los niños, cuando intentan cortejar a las hembras. El olfato desempeña un papel vital en el proceso. Revolcarse en el barro ayuda a esparcir el aroma masculino del ciervo por todo su cuerpo. Los ciervos no quieren pelear. Con el contacto total hay una gran posibilidad de lesiones. Así que hay muchas posturas para ver quién será el rey de la isla de este año. Si chocan, es un asunto serio. En realidad, las hembras controlan quién engendrará a sus crías. El ciervo con la cornamenta más grande y el pecho más robusto. Este drama milenario se desarrolla ahora cada noviembre, entre los vientos y las olas de Inishbikkelom. El invierno en el Reino Atlántico no es para los débiles de corazón. Pero para algunos, incluso en invierno, las islas de Irlanda pueden parecer un paraíso. Nacidos en el Ártico, las barnaclas cariblancas salen del norte durante los meses oscuros, ya que sus hogares en Groenlandia son demasiado inhóspitos, incluso para estos resistentes viajeros. En un remoto rincón del condado de Mayo, un santuario invernal favorito son las islas Inishkay. Inishkay significa Isla del Ganso. Y aunque los humanos se hayan ido hace tiempo, los gansos siguen llamando. ...350 personas vivían antiguamente en la isla Inishkay. Pero en 1927 un huracán azotó las islas y mató a 10 de los hombres que estaban pescando. Pocos años después, la comunidad abandonó las islas para siempre. Dejando que sus cabañas de piedra se desmoronaran en la tierra. Pero cuando la voz humana se desvaneció, una nueva vida comenzó a resonar en las islas. Sin prisa pero sin pausa, la naturaleza volvió a su cauce. Cada invierno, las Inishkay acogen una invasión procedente del mar, de un mamífero que fue el primero del planeta en obtener protección legal oficial. Focas grises de todas partes llegan a las Inishkay para mudar el pelaje, aparearse y dar a luz a la siguiente generación. Son días especiales para esta madre y su cachorro.
Preciosos momentos de intimidad antes de una agitada vida en el mar. Todos los días viene y lo alimenta con una leche extraordinariamente rica, tan rica que puede engordar 2,5 kilogramos en un día. Con un último roce de despedida, parte hacia el mar para pescar y reponer sus propias reservas antes de volver a alimentarlo. Torpe y vulnerable en tierra firme, en el agua es otra historia. Las focas grises pueden sumergirse hasta 450 metros y permanecer bajo el agua durante 1 hora o más. Son dueñas supremas de su mundo submarino. Estos días cortos de mediados y finales de invierno se dedican a la transmisión del ADN. En cuanto nacen las crías, los machos buscan aparearse de nuevo con las hembras. Puede que no parezca bonito, pero esto es amor verdadero en el mundo de las focas grises. Es difícil saber si están peleando o apareándose. Normalmente, las crías de foca gris nacen en playas remotas, pero al no haber humanos en las Inishkay, las hembras dan a luz en lo alto de la orilla, a menudo a bastante distancia del mar. Y la hierba mullida y caliente tiene sus ventajas. Tras un mes en suelo seco, estos cachorros han descubierto una piscina privada y el placer de nadar. Por primera vez en sus cortas vidas, todo debe empezar a tener sentido. Pero con apenas 6 semanas de edad, estas jóvenes focas deben enfrentarse pronto al Atlántico abierto y aprender a cazar y a valerse por sí mismas. Pero con el cambio de año, estos restos deben parecerles lejanos mientras disfrutan del nuevo calor que se cuela en el sol de la tarde. El invierno pronto llegará a su fin. A solo 10 kilómetros al sur de las Inishkay, el primer brote de primavera ha llegado a la isla de Achill. Achill es la isla más grande de la costa occidental de Irlanda. Frente al océano abierto, sus acantilados de la montaña de Croaghan se elevan a más de 600 metros de altura, los más altos de Irlanda. La isla de Achill es una auténtica fortaleza atlántica.
invierno, Achill alberga algunas de las aves silvestres más espectaculares de Irlanda. Gigantes blancos que han volado al sur desde Islandia para encontrar santuario en los lagos y pantanos de la isla. Durante todo el año, la corriente del Golfo baña a Achill con aguas cálidas y lluvias suaves, y las temperaturas rara vez bajan de cero. Para un cisne cantor, la vida no puede ser mejor. Pero ya estamos a principios de primavera y los cisnes se preparan para regresar a Islandia y pasar el verano en el Ártico. Gordos y pesados, tras un invierno en los campos, se enfrentan a 1.300 kilómetros a través de mar abierto. El vuelo sin escalas más largo realizado por un cisne en el planeta. Durante miles de años, los cisnes cantores han recorrido este extraordinario trayecto. Con su imponente presencia, también han volado hacia una de las leyendas más famosas de Irlanda, los hijos de Lir. Lir era un dios del mar que tenía 4 hijos a los que adoraba, para disgusto de su segunda esposa. Así que convirtió a los niños en cisnes y los desterró a vagar por Irlanda durante 900 años. Durante los últimos 300 años de su destierro, los hijos de Lir vagaron por estas islas y lagunas de la isla de Achill y el condado de Mayo. Es una historia que conecta el pasado y el presente de una manera que aún resuena hoy en día. Y mientras los cisnes cantores desaparecen por el horizonte norte, los vientos del oeste se calientan. Por fin llega la primavera. A medida que los días se alargan en lo profundo del Atlántico, algunos de los personajes más pintorescos de Irlanda vuelven a tierra. Los frailecillos han pasado el invierno en mar abierto, llegando hasta América antes de regresar a estas islas occidentales. Tras un invierno separados, los recién llegados son recibidos calurosamente con golpecitos en el pico y gruñidos amistosos. A continuación, se ponen manos a la obra, buscando madrigueras y preparándose para la temporada de cría que se avecina. Estos frailecillos han elegido sabiamente una isla como ninguna otra en el Atlántico. Hace 1500 años, un grupo de monjes zarpó de Irlanda continental. Su misión era vivir en el confín del mundo, en el lugar más extremo de toda la cristiandad. Ese lugar era Skellig Michael.
Durante cientos de años, los monjes construyeron sus escaleras al cielo. ¡600 escalones que conducen a uno de los lugares antiguos más mágicos del planeta Tierra! El primitivo monasterio cristiano de Skellig. Los monjes vivían en estas celdas de piedra seca. La mayoría sigue intacta tras más de 1000 años en esta roca aislada. Los primeros monjes cristianos de Irlanda eran marinos legendarios que navegaban en sus barcos de cuero, no solo hasta Skellig, sino mucho más allá. Desde tierra firme, justo al norte de Skellig, Sam Brendan, el navegante, partió en busca de un nuevo mundo, mucho más allá del borde del océano occidental. En este viaje del siglo VI, algunos afirman que se convirtió en el primer europeo en llegar a la propia Norteamérica, 1000 años antes que Colón. Al principio del viaje, Brendan se detuvo a descansar en lo que creía que era una pequeña isla. Prendió el fuego y pronto descubrió que no era una isla, sino el lomo de una bestia gigante. Algunos de los animales más grandes del planeta siguen visitando estas aguas frente a Skellig Michael, incluida la segunda criatura más grande que ha vivido en la Tierra, el rorcual común. A las grandes ballenas les gustan las aguas profundas y aquí el lecho marino desciende rápidamente hasta los 100 metros o más, razón por la que estos rorcuales comunes pueden verse tan cerca de tierra. En un momento dominan las olas y sus fuertes soplidos saltan 6 metros por los aires. Segundos después, desaparecen. El océano vacío y silencioso. A 70 kilómetros al norte de Skellig se encuentran las islas Mahari, bancos bajos de arena y rocas que custodian la entrada a la bahía de Tralee. Una de las islas, Ilontanig, alberga también un monasterio cristiano primitivo, que se dice fue fundado por un tal San Shanag en el siglo VI. Dado que estos primeros monjes irlandeses eran navegantes legendarios, es lógico que hoy estas islas acojan a los mayores viajeros de todo el reino animal. Cada primavera, los charranes árticos y comunes abandonan el océano austral y vuelan miles de kilómetros hacia el norte para criar a sus pichones en las seguras tierras de los Maharís. Trotamundos sin par, los charranes árticos pueden recorrer 80.000 kilómetros en un solo año. Hasta la Antártida y a través del océano Antártico antes de regresar al norte. La migración más larga de cualquier animal en la Tierra. Los charranes adultos se aparean en abril y mayo y ponen sus huevos en los días posteriores.
valientes padres. Son firmes defensores de sus crías y no tienen problema en acosar a animales mucho más grandes si se acercan demasiado. Este ostrero parece estar buscando problemas. La mejor estrategia de supervivencia de los pichones es permanecer bien escondidos. Su camuflaje marrón y gris se adapta bien a sus escondites rocosos. Las anguilas de arena son un manjar especial. Aunque sean tan largas como el propio pichón. Los charranes jóvenes pasarán unas pocas semanas en Ilontanig, aprendiendo a volar y a alimentarse. Y algún día, pronto, comenzarán su gran viaje. Apenas 2 meses después de salir del huevo, volará decenas de miles de kilómetros hasta el otro extremo del planeta y volverá el año próximo. Nadie sabe realmente por qué los charranes árticos recorren distancias tan vastas. Es uno de los grandes misterios del reino animal. A medida que los días se alargan y el mar se calienta alrededor de Ilontanig, algunas criaturas muy especiales se desplazan desde aguas profundas. Notables supervivientes que han cambiado muy poco desde que los dinosaurios dominaban la Tierra. Las mantarrayas. En las mareas altas, cerca de la luna llena, llegan del Atlántico para reproducirse, surcando estas aguas poco profundas en completo silencio. En la base de la cola se encuentra la púa, el arma defensiva que les da nombre. Su picadura es extremadamente dolorosa, pero mantén la distancia y no hay mucho que temer, ya que son criaturas tímidas y amables. Y están en peligro. Su número está disminuyendo en todo el mundo debido a la sobrepesca. Una triste historia para unos notables supervivientes que existen desde hace 150 millones de años o más. Fue relativamente reciente cuando los humanos llegaron a estas islas en el borde del mundo. Hace 4.500 años, pioneros de la Edad de Piedra se establecieron en esta roca aislada de la remota costa noroeste de Irlanda. 120 humanos siguen viviendo en la isla Tori. A 13 kilómetros del norte de Donegal, Tori es la más remota de las islas habitadas de Irlanda. Un poco de calor llega a estas latitudes septentrionales. La primavera está en marcha. Aunque el turismo es uno de los pilares de la isla, la temporada alta de vacaciones aún está lejos. Pero han llegado algunos visitantes importantes
y su estadía anual ha dado fama internacional a Tori. Han volado desde África y pasarán los próximos 4 meses en Tori antes de volver al sur para pasar el invierno. Escurridizos en extremo rara vez se ven, pero pueden oírse desde muy lejos. El guión de codornices está ahora en peligro de extinción en Irlanda, cuando antes había tantos que eran incontables. Uno de sus últimos bastiones está en la isla Tori. Trece machos llegaron a Tori este año para intentar encontrar una hembra y asegurar la supervivencia de su especie. Noche y día, este macho llama a una hembra. ¿Pero ha llegado alguna viva de África? Su duro trabajo da por fin sus frutos. Aparece una mujer. Con un elaborado despliegue y algunos regalos selectos, intenta cortejarla. Tan raras y esquivas son estas aves que, por lo que sabemos, es la primera vez que se filma su comportamiento de apareamiento en estas islas. Una vez que se ha producido el apareamiento, el macho se marcha en busca de otras parejas y la hembra se queda sola, cuidando del nido. La siega de los campos con maquinaria moderna es una de las principales causas del declive del guión de codornices. En el pasado, la siega manual de los prados a finales de la temporada permitía a las aves disponer de tiempo suficiente para anidar y criar con seguridad. Durante las cortas noches del final de la primavera, la emblemática llamada del guión de codornices resonó a lo largo de toda la costa atlántica de Irlanda. Tori es una ventana al pasado, un recordatorio de lo que Irlanda tuvo una vez y de lo que podría volver a tener. Desde Tori hay un día de navegación hasta la franja oscura del horizonte noreste. Malin Head, el extremo norte de Irlanda continental. Cuenta la leyenda que las aguas de Malin Head se llenaban de serpientes marinas, tan abundantes que se podía caminar sobre sus lomos hasta las islas situadas mar adentro. Y en los últimos años se han producido curiosos avistamientos frente a Malin Head que sugieren que podría haber algo de verdad tras esta concentración de monstruos. Una vez cazados hasta el borde de la extinción, algunos antiguos viajeros han regresado. Los tiburones peregrinos apenas han cambiado en 35 millones de años, así que algo deben estar haciendo bien. Es el segundo pez más grande del planeta.
y sobreviven con la vida más pequeña del océano, el plancton, tamizando 2000 toneladas de agua por hora con sus gigantescas branquias. En primavera aparecen como fantasmas frente a la costa occidental y avanzan lentamente hacia el norte durante el verano. Pero muy de vez en cuando, por razones desconocidas, tienen ideas. Se dirigen al cielo. Este comportamiento es muy poco frecuente y, como muchas otras cosas, poco conocidas. Siempre se pensó que los tiburones peregrinos hibernaban en el Atlántico, pero recientes investigaciones han arrojado una luz fascinante sobre su vida oculta. Muchos pasan el invierno cerca de Irlanda, pero en aguas negras, a 1000 metros de profundidad o más. Otros se dirigen al oeste, a América, o al sur, a África y más allá. A 10 kilómetros al norte de Malin Head se encuentra la isla de Innistrahall. Hasta 1929 vivían aquí hasta 80 personas, que se ganaban la vida a duras penas con la agricultura y la pesca. Hoy, Innistrahall yace desierta. Las rocas que forman Innistrahall tienen 1/3 de la edad del planeta, 1600 millones de años, las rocas más antiguas de Irlanda. En el gran esquema de las cosas, Irlanda es bastante pequeña, menos de 500 kilómetros de arriba a abajo. Pero es notable la diferencia que marcan 500 kilómetros. Aquí arriba puede parecer casi ártico a veces. Navegan hacia el sol poniente y la próxima parada es Groenlandia. Por la noche, el cielo se llena de auroras boreales. El Ártico puede traer algo más que espectáculos de luz a Innistrahall. También da vida. Estos son eiders comunes. Los eiders son aves árticas que se encuentran en todo el mundo en latitudes septentrionales. Sus llamadas suenan como si estuvieran constantemente sorprendidos de verse. En primavera, los vistosos machos disputan las atenciones de las damas, luchando contra sus rivales y mostrando su mercancía a las hembras, mucho menos vistosas. Un asunto fugaz, y el trabajo está hecho. Debajo de las plumas de su pecho, la madre pato produce uno de los grandes tesoros del mundo natural.
casi nada supera al plumón Eider en cuanto a calidez, ligereza y durabilidad. Después de recubrir su nido, se instala y comienza la espera. La madre pato se sentará sobre los huevos durante el mes siguiente y no se alimentará en todo ese tiempo. Puede ser que salga brevemente a beber algo, pero si no, se queda sentada cuidando a su preciosa carga, en las buenas y en las malas. Cuando los huevos eclosionen, habrá perdido 1/3 de su peso corporal, un enorme sacrificio para dar a sus patitos la mejor oportunidad de sobrevivir. El primer día de vida de estos patitos es uno de los más difíciles. Aquí arriba son vulnerables a los depredadores del aire. La seguridad está en las olas que rompen. Tan pronto como sea posible, deben bajar al agua. Los eiders son aves sociales que anidan en pequeñas colonias sueltas. Los padres suelen reunirse para cuidar a sus crías en pequeños grupos o guarderías. En esta costa salvaje, cuantos más ojos observen a estos preciosos patitos, mejor, ya que se dirigen a su primer verano en el Atlántico Norte. A mitad de la costa occidental, el verano también ha llegado a la isla de Achill. Los cisnes cantores son un recuerdo lejano, ya que cada tarde el sol se pone un poco más al norte en su marcha hacia el pleno verano. La mayor parte de Achill son tierras de labranza, turberas abiertas y altas montañas. Y aunque Achill sea magnífico, también está desnudo. En el pasado el bosque autóctono cubría la zona, pero a lo largo de miles de años se desbrozó por completo, dejando las vastas colinas abiertas y los pantanos que vemos hoy en día. Sin embargo, hay algunas pequeñas parcelas de bosque plantadas por terratenientes ricos en el siglo XIX. Estos bosques diminutos son un mundo diferente al de las colinas azotadas por el viento. Hogar de palomas torcaces, mirlos y chapines. Pero la calma de un día de verano puede cambiar rápidamente. Cuando hay un depredador cerca. Una bola de energía. El armiño irlandés siempre está en movimiento.
madre está recogiendo musgo para mantener a sus cachorros abrigados en algún lugar bajo tierra. Pero necesitarán algo más que musgo para mantenerse. Feroces cazadores, los armiños se enfrentan a todo tipo de presas. Y a principios de verano no faltan crías para mantenerlos. Los armiños son auténticos supervivientes, sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de bosque como esta en Irlanda. Pequeños oasis de vida tan importantes para los animales que llevan siglos aferrándose a los márgenes. En un remoto rincón de Achill, la playa de Kim está considerada una de las más bellas del mundo. Pero es una bahía con un lado oscuro. Durante milenios, los tiburones peregrinos se han sentido atraídos por este hueco de la montaña. Pero hace 80 años, esta bahía de aspecto sereno pasó a albergar la pesquería de tiburón peregrino de mayor éxito del mundo. Más de 9,000 tiburones murieron aquí en solo 15 años durante las décadas de 1950 y 1960. Durante el apogeo de la caza, se emplearon 45 personas en 3 cuadrillas y se cazó 24 horas de día y de noche. La tarea más crítica era mantenerse alejado de la cola, porque ahí estaba el peligro. Un enorme tiburón de 9 metros de largo y 4 toneladas de peso podría hundir una pequeña embarcación en un abrir y cerrar de ojos. Un pescador de tiburones descubrió cómo una vez que los ojos del tiburón se ponían en blanco, el trabajo estaba hecho. Tras unas décadas de caza en todo el mundo, la población de tiburones peregrinos se desplomó y la pesquería de Achill desapareció. El último tiburón murió aquí en 1984. Pero a pesar de haber sido tan despiadadamente masacrados, aquí han regresado. Como si la naturaleza quisiera limpiar la superficie y olvidar esa sangrienta historia. Sea lo que les atrae aquí, el plancton, los altos acantilados, la curva de la costa, cada verano como un reloj, los tiburones vuelven a la isla de Achill. Una maravillosa señal estacional en el flujo y reflujo de un año atlántico en las islas salvajes de Irlanda.